bueno, seguimos con buenas noticias del presidente respecto a la gente que tiene créditos en el Infonavit. Incluso también hay un tema importante, que luego las carteras vencidas de la gente que no pagaba su crédito de Infonavit o de Fobiste, pues ya no van a ser vendidas a buffets para vaya, pues despojar, porque eso es lo que hacían. Por eso en México empezó a proliferar despachos de cobranza, porque era un negociazo. Incluso era un negociazo para el que vendía la cartera, para los directores. Un ejemplo, ¿no? La cartera la vendías, un ejemplo, valía 10 millones de pesos y tú la vendías en 1 millón, pero obviamente si hacías cuentas, pues era un negociazo, porque de 10 a 1 hay mucha diferencia. Aparte había era negocio para los despachos, y los despachos recuperaban las viviendas, y de esas viviendas pues no eran 10 millones, había mucho más ganancia. Entonces todo esto se empezó a manejar, fue algo que tarjetas de crédito, créditos bancarios, créditos de Infonavit, de Fobiste también, y eso es un tema muy importante. Pero bueno, yo creo que lo más correcto es que comencemos. Bueno, escuchemos al presidente, porque esto es muy importante, y vamos a ir cortando para más o menos ir explicando cómo va a estar el asunto aquí, ¿no? Escuchemos al presidente. Compañero, y los vamos con una compañera. Señor presidente, Jaime Hernández de Bajo Palabra. Hace una semana se le preguntó por los intereses que se le cobran a los trabajadores que tienen un crédito del Fobiste, y usted dijo que se aplicaría en estos casos el mismo trato que se le da a los que tienen un crédito del Infonavit. Pero en los hechos no ha sido así, pues se continúa con la misma política de cobros sobre cobros. En específico, ¿cuál es el trato que su gobierno dará a los trabajadores que tienen este problema? Y si considera realizar algún nuevo pronunciamiento o reiterar lo que en aquella ocasión manifestó usted de cancelar los intereses sobre intereses a este tipo de créditos que afectan a miles de ciudadanos. Tengo aquí un estado de cuenta de una persona, por cierto, de su estado, que padece este tipo de cobros de intereses sobre intereses. De acuerdo. Sí, mire, ya avanzamos con lo del Infonavit, va caminando, pero nos falta el Fobiste. Nos falta, estamos en eso. Ya hay una instrucción para aplicar la misma política, que es reestructurar los créditos para que se avance en el pago, es decir, mejor dicho, en la disminución de la deuda, porque pagaban y en vez de disminuir, aumentaba la deuda. Todo eso ya se está haciendo, la reestructuración de créditos. Lo segundo son las quitas, que ya llegó a un porcentaje de pago, en el caso del Infonavit 90%, su escritura. O sea, se condona, se quita el 10%. Y lo tercero... Y esto de condonar es algo importante. Un ejemplo, que tu crédito haya sido de 480,000 pesos, que por ahí más o menos de hace 5 o 6 años para acá, por ahí el crédito más bajo para el Fobiste, 480,000 pesos. Pues el 10% son 48,000 pesos. Es buen dinero que al momento de tú recibir tu escritura, o sea, te están condonando. Entonces es como un abono, como, pues, por decirlo así, un descuento. No es un regalo, pero es un descuento. Esa lana, digo, esa vivienda, a lo mejor ya teniendo esa lana, porque si sacas el tiempo que tardas en pagar esos 48,000 pesos, creo que estamos hablando de 2 a 3 años. Entonces tú ya puedes hacerte de la vivienda, deshacerte, venderla y empezar, ya la haces dinero, ya puedes ir a comprar otra vivienda de la misma manera en otro lugar, o digo, lo que más les convenga a la gente. Pero es importante
Y viene el otro tema que les comentaba. Que es muy importante, porque eran muchos los abusos. Ya no se entregan los expedientes de cartera vencida a despachos. Wow, este es otro tema importante. Ya no se va a entregar la cartera vencida a los despachos. ¿Por qué? Era un negociazo. Pero negociazo, ¿por qué? Pasabas la cartera vencida, les digo, como les comentaba en la introducción del video, decías, bueno, si mi cartera vale 10 millones, es un ejemplo nada más, es un ejemplo. 10 millones, la vendo en 1 millón de pesos. O sea, la cartera vencida de cobro, por decir, en lo que va del proceso, incluso los números estaban muy ajustados hacia la baja para que la cartera pareciera un poquito menos. Obviamente, pues el negocio estaba en la recuperación de los inmuebles, no tanto la gente para pagar, porque obviamente llegaban ellos, un ejemplo, tu crédito era de 300,000 pesos y llevabas pagado 100,000 pesos, te decían, bueno, que nada más dame 150,000, obviamente la gente no los tiene. ¿Y qué hacían? Tumbaban las casas. ¿Y qué pasaba con eso? Pues la casa no la iban a vender en lo que ellos la compraron, porque si te das cuenta, esa casa le costó 10,000 pesos al bufet jurídico que la compró como cartera vencida, 10,000. Entonces, ¿qué dices? Bueno, que la venden 350,000, que me den 300, y es un negociazo. Con 3 casas que vendieran, recuperaban su 1,000,000 de pesos de cartera vencida. Este es un negocio que casi nadie ha hablado de ello, pero conozco a muchos pinches bribones que eso empezaban a hacer. Decían, ¿quieres vender tu casa? Les llegabas y les dabas el expediente, ¿sabes qué? Pues no le he pagado, pero quiero venderla, ¿verdad? Ellos te ponían el pie, ellos le daban el pitazo, llegaban, te hacían como auditoría, por decirlo de alguna otra manera, y pues bueno, te caía la bronca también. Era una bola de bribones, ¿eh? Entonces yo creo que hay que tener también en eso, porque son temas muy, muy, muy importantes para mucha gente. El despojo de la vivienda, siendo que es un privilegio que ya tienes pagado. De hecho está estipulado, era ilegal hacer eso, De abogados, porque se cometían muchos abusos y sobre todo se despojaba de sus departamentos, de sus casas a los trabajadores. Ya no se va a despojar, a desalojar a ningún trabajador con crédito. Ese fue el acuerdo en el caso del Infonavit. Y aplica lo mismo para el caso del Foviste. Pero hace falta la instrumentación. Ya me están escuchando el director del ISSSTE y el director del Foviste, para que pronto nos presenten un plan parecido, similar, en este caso, y darle tranquilidad a los trabajadores. Decirle a todos los trabajadores que tengan confianza, que va a haber justicia. Puede ser que tarde la justicia, pero va a llegar. La justicia tarda, pero llega cuando hay voluntad de transformación. Entonces, vamos a eso. También tenemos otros asuntos pendientes, la reactivación de todo lo que es la industria de la construcción enfocada a la construcción de vivienda. Ahí también estamos ya trabajando, ordenando, porque fue un desbarajuste lo que hicieron en cuanto a la construcción de vivienda para créditos, viviendas mal hechas, mucha corrupción, hay miles de departamentos vacíos, no ocupados, deudas, en este caso no de los trabajadores, sino de empresarios de la industria de la construcción que recibieron subsidios, que recibieron créditos blandos y no estuvieron a la altura
de las circunstancias. Y también corrupción, esto es asociación delictuosa entre empresarios de la construcción y autoridades. Entonces todo eso se está limpiando, nos va a llevar tiempo, pero vamos hacia allá, vamos hacia allá. A ver. Es un tema muy importante porque el presidente aquí habla de asociación delictuosa, que es, ejemplo, si compras una casa, te dan tu ubicación, dice que te la van a entregar en un mes, pasa un mes, no está tu casa, pasa 3 meses, no está en tu casa, y tú ya, el crédito ya fue autorizado, pero no te han entregado vivienda. Ese es por un lado. Vas y dices, no, pues esta casa quiero, no, pues esta ya estaba entregada. Vas y pides otra, esta ya está entregada. Vas y pides otra, esta ya está entregada. Puta, pues entonces, ¿qué? Nada más tengo aquí. Oye, pero si mi crédito ya fue, ya está descontando. ¿Qué onda? No, es que nada más tengo en este fraccionamiento o tengo nada más esta ubicación. Esa es una de las partes que ha empezado, incluso Casas Ara, Casas Beta, todo ese tipo de fraccionadoras chafas se dedicaban a hacer ese tipo de cosas. Obviamente es un tema que vaya, era lo básico, vaya, que pasaba. Más aparte a la gente que ya tenía créditos, como le decía, y no cotizaban, dejaron de trabajar para gobierno del estado, y obviamente pues ya no se podía empatar con un crédito Fobiste, con un Infonavit, no se podía adjuntar el trabajo, entonces ya no estabas trabajando para el gobierno del estado y tenías que trabajar para el sector privado, entonces ya tu crédito ya no podías abonarlo, por decirlo de alguna otra manera, a trabajar ahí. Entonces, bueno, te quedas paralizado, vendían en cartera vencida, tu crédito de casas salía sorteado para que fuera rematado, y llegaban y te tocaban la puerta y ¿sabes qué onda? Soy el bufete jurídico fulano de tal, y pues no has pagado, y si no me pagas, si debes 300,000, y si no me pagas 280,000 pesos, te desalojo de la casa o te despojo. ¿Qué haces? Pues ¿qué haces? Tomanas, ya era un derecho que tú ya tenías, ya era algo que te lo ganaste. O sea, trabajaste 1 año y medio, 2, para ser certificado que tenías la chance de tener un crédito. Luego de eso dejas de trabajar por X o Y razón. ¿Y qué quiere decir? Que ya no es tu casa. Si la pagaste tú, el enganche eres tú. Obviamente en los estatutos de Infonavit y del Fobiste, pues se los pasaban por el arco de los huérfanos. Entonces, todo ese tipo de causas ya no van a suceder. Gente, esté tranquila. Si dejó de trabajar, si dejó de cotizar por X, Y razón, no lo van a despojar. Hoy lo acaba de decir el presidente y lo estaban escuchando los directores generales del Infonavit y del Fobiste. Pero bueno, esto es una muy buena noticia para mucha gente. Yo conozco mucha gente que está en esa situación y a mí me da un enorme gusto que el presidente, como se los dijo, la justicia va a tardar, pero va a llegar. Eso es lo importante. Bueno, suscríbanse a nuestro canal, denle like al video. Voy a dejar un número abajo, para todas las personas que tengan una situación así parecida. Mañana yo voy a estar afuera de Palacio Nacional. Quien quiera ir con su expediente, estoy en contraesquina de Palacio Nacional, pegado a la calle de Ayuntamiento. Bueno, estoy en contraesquina de Palacio Nacional. Si tienen algún informe de su expediente y en vivo lo transmitimos, nos pueden dejar alguna copia para canalizarlo directamente, ya sea a Fobiste o a las oficinas del Infonavit, y ese va a ser nuestro trabajo social porque es parte fundamental. Ahí tenemos un familiar de nosotros que tiene el conocimiento y puede ayudarlos a hacerle como el enlace o tratar de orientarlos sin ningún costo, ningún interés. Vamos a tratar de ayudar a las personas de alguna u otra manera, porque hay también gente de la tercera edad que han abusado, asesores inmobiliarios, despachos inmobiliarios, que pues nada más les sacan el dinero, no les agilizan o no les ayudan o no los orientan o no los acompañan. Pero bueno, voy a dejar el número, pueden ya sea mandarme mensaje, pasar por WhatsApp o una llamada directa también. Vamos a empezar a hacer esa asistencia, pero bueno, esténse pendientes. Chau, chau.